Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Lorenzo Tovar. Él es presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, a tu orden. A la luz de la fe, independientemente de cómo cualquiera pueda vivirla, católico, cristiano evangélico, judío, muchos pensamos que el espiral de la violencia que existe en nuestro país se pudiera corresponder a una ausencia de valores, a una ausencia de una mirada espiritual que promueva más la tolerancia, el respeto, que cese los escenarios de odio. Yo quisiera que usted nos explicara cuál es su visión de la situación actual del país a la luz de la fe. Sí, primeramente hay que tomar en consideración el elemento de principios y valores. O sea, tú no puedes analizar una situación actual si no analizas justamente las causas que originaron. Aquí hay problemas, por supuesto, de orden político, económico y social, pero hay problemas de orden espiritual también. Indiscutiblemente, la ausencia de Dios en el comportamiento y en las acciones de las personas. Eso tiene que ver justamente con la gran crisis que tenemos en el país. Lamentablemente, las confrontaciones, la tolerancia, la pérdida de respeto, una sociedad de deberes, de derechos y no de deberes. Aquí se ha venido implementando, y de eso tenemos de alguna forma mucha responsabilidad los sectores políticos, de que el país, de que todos tenemos derechos, pero nadie tiene deberes. Y eso ha originado, por supuesto, una gran anarquía en el país. Tú ves que en los sectores los comerciantes tienen derechos, los motorizados tienen derechos, los conductores tienen derechos, los peatones tienen derechos, y nadie tiene deber con el país, nadie tiene deber con su vecino. Y eso, por supuesto, ha creado un ambiente en el país que ha originado una gran crisis, y a eso tenemos que incorporarle el odio que se ha venido amasando, que se ha venido inculcando, que se ha venido sembrando en los últimos 15 años en el país, confrontando abiertamente y descalificando al adversario, y eso ha originado como consecuencia, por supuesto, que hoy la paz ha desaparecido de los corazones de los seres humanos y ya pareciera simplemente un discurso. Todo el mundo anuncia la paz y nadie quiere la paz. Nadie depone sus actitudes por lograr la paz. Y creo que eso es un problema que tenemos en el país. Evocando la frase, oración sin acción es simple ilusión, ¿cuáles son las acciones concretas que deben ir de la mano de las oraciones para que la realidad del país pueda cambiar y podamos tener estos escenarios de paz que usted dice están ausentes? Bueno, la Biblia nos dice justamente que fe sin obra es muerta. O sea, tú tienes que compaginar todo un conjunto de oraciones, ¿verdad?, con acciones concretas. Y el que tiene que comenzar a dar el ejemplo es quien gobierna, es el que tiene el poder y la estructura en sus manos. Entonces es el presidente de la República, es el gobierno nacional, que tiene que comenzar a tomar iniciativas orientadas justamente a crear las condiciones para el diálogo, pero no un diálogo simplemente político y estratégico como medida, sino tiene que hacer un diálogo en la cual tiene que ver también un poco con la necesidad de un proceso de arrepentimiento del ser humano. Es necesario que reconozcamos nosotros, frente a Dios, frente al país, que hemos cometido muchos errores, tanto uno como otro, y que para que podamos nosotros entrar en un proceso de reconciliación, de acuerdo, de entendimiento, tiene que haber un arrepentimiento, pero un arrepentimiento con el perdón. No significa simplemente de que tú vas a perdonar a un sector o vas a entrar en un diálogo con un sector para dentro de poco inmediatamente volver otra vez a fusilar a tu adversario, como se dice en el argot político, y generar como consecuencia problemas como los que tenemos en el país. En el marco de esta necesidad de reconciliación se ha tomado mucho en cuenta el papel de la Iglesia como posible mediador en un diálogo nacional, y se estaba señalando que el Vaticano pudiera ser el idóneo como mediador, orientador espiritual para poder poner cese a la violencia que existe y a los niveles de intolerancia. Yo quisiera que usted nos hablara acerca del pronunciamiento que hizo ayer el episcopado venezolano, que rechazaba la represión, tortura y la persecución judicial. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de este pronunciamiento? Todo cristiano tiene que rechazar la violencia en cualquiera de sus expresiones y sus manifestaciones, venga de donde provenga, y más que todo cuando la violencia se termina en torturas. Eso genera como consecuencia, por supuesto, un mayor distanciamiento entre el ser humano. Entonces yo creo que en principio ese planteamiento yo lo comparto, ¿entiendes? Y creo que lo importante no solamente es señalar el problema. Yo insisto
que los problemas los reconocemos todos, el problema es buscar la solución. O sea, nosotros no podemos sentarnos a hacer cuestionamiento y señalamiento de lo que está pasando en el país, tomando en consideración que unos puedan pensar con razón, justificar algunas acciones que pueden emprender algunos de los sectores, otras no, pero lo que sí es cierto es que si tú, que eres parte de una familia, si tú, el jefe de la familia, todos los días amedrenta, persigue, cuestiona, actúa con violencia con sus hijos, con su esposa, llegará un momento en que los hijos y la esposa en el hogar se te van a parar y se te van a salir justamente del marco de respeto y se te van a enfrentar. Entonces es importante entender de que tenemos que empezar a crear las condiciones para el diálogo, pero condiciones con acciones, no con propuestas y con planteamientos, porque yo creo que el país, o sea, es muy tarde, y lo insisto con mucha vehemencia, si nosotros y si el gobierno fundamentalmente no emprende una acción dirigida a crear las condiciones para el diálogo, yo creo que la situación del país pudiera llegar a condiciones irreparables, que ya las hay por cierto, ¿entiendes? Pero que fundamentalmente nosotros debemos apuntar hacia crear las condiciones. Creo que la Iglesia en ese sentido puede cumplir un gran papel. ¿Cuál es el rol que debe cumplir la Iglesia en momentos de crisis como la que vivimos los venezolanos? Bueno, la Iglesia debe llamar a la atención. El papel de la Iglesia es un papel que tiene que ver justamente con el hecho de señalar las fallas donde están y proponer las posibilidades del acuerdo y las posibilidades del entendimiento. Yo creo que la Iglesia debe de alguna forma u otra empezar a impulsar desde ya, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, las condiciones para que no se siga hablando del diálogo desde las altas esferas y de las posiciones en que está el gobierno o en que pueda estar la oposición, sino tiene que haber posturas serias y responsables orientadas a construir la paz. La paz hay que construirla, hay que dejar de ser habladores de la paz y convertirnos en constructores de la paz. Pero para eso yo insisto en que definitivamente es importante tomar decisiones y creo que la Iglesia puede contribuir, puede ayudar y puede ser un mediador interesante para salir de la crisis que vive el país. ¿Ustedes estarían dispuestos a trabajar de la mano con el Vaticano en la función de orientadores? Claro, cómo no. Nosotros estamos dispuestos en la tarea que nos den. En ese caso no tenemos ningún problema. El día de hoy tienen una rueda de prensa a las 10 de la mañana. ¿Qué temas van a abordar? Sí, el Foro Evangélico Venezolano es una instancia plural, abierta, donde están representadas evangélicos de diferentes denominaciones y hemos venido analizando la situación del país y se va hoy a fijar posición frente a lo que está ocurriendo en el país. Ahí va a haber una posición clara, concisa, dirigida fundamentalmente a señalar las dificultades y los problemas que hay y a proponer soluciones concretas para que definitivamente los venezolanos podamos reencontrarnos, podamos volver nuevamente a reconstruir nuestros afectos, a respetarnos y amarnos como establece el Evangelio. Así es, y sobre todo volver la mirada a Dios. Le damos las gracias a Lorenzo Tovar, presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales, por haber estado hoy con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias. Gracias a ti.